Ningún millonario pudo, pero su sirvienta hizo lo imposible con su hijo lisiado. El sonido de los cubiertos de plata, golpeando la porcelana fina, se detuvo en seco. Fue un silencio repentino, pesado, de esos que hacen que el aire se sienta denso, como si alguien hubiera absorbido todo el oxígeno del lujoso salón del restaurante. Don Rogelio había entrado empujando las puertas dobles con la urgencia de un hombre que cree que el mundo gira únicamente porque él da la orden. Se ajustó el nudo de la corbata con un movimiento brusco, irritado. Llevaba 10 minutos buscando a su hijo y a la sirvienta, 10 minutos perdidos, 10 minutos que él, un empresario que facturaba millones por hora, no podía permitirse. Su mente estaba en la sesión de fotos para la revista Familia y Negocios, no en el cuidado de su hijo. Necesitaba que Carlitos estuviera en su silla de ruedas, impecable, sonriendo levemente, proyectando esa imagen de padre abnegado y sufridor que tanto gustaba a los inversores. «María», bramó, sin importarle que hubiera gente comiendo. Su voz retumbó en las paredes, buscó con la mirada la silla de ruedas. Siempre buscaba primero el metal cromado, las ruedas negras, el aparato médico. Nunca buscaba al niño primero. Buscaba la silla. Pero la silla estaba vacía. Estaba arrinconada cerca de una maceta gigante lejos, abandonada como un trasto viejo. Rogelio sintió un golpe frío en el estómago. ¿Dónde estaba el niño? Se había caído, lo habían secuestrado. Sus ojos barrieron el salón con pánico, no por amor, sino por la pérdida de control, y entonces los vio. Rogelio se quedó petrificado en medio del pasillo central. Su cerebro se negó a procesar la imagen durante unos segundos. Era una escena absurda, ridícula, y a sus ojos, aterradora. Allí, en el centro de un rayo de sol que entraba por el ventanal, estaba María. No se había quitado el uniforme de trabajo. Llevaba ese ridículo vestido azul de empleada doméstica y, peor aún, tenía puestos esos chillones guantes amarillos de goma, los que usaba para limpiar los inodoros de la mansión. Estaba arrodillada en el suelo pulido, con una rodilla clavada en el mármol, en una postura de total sumisión y servicio, pero no estaba limpiando el suelo. Sus manos, enfundadas en el látex amarillo, sostenían con una delicadeza infinita el tobillo derecho de Carlitos. Y Carlitos. Rogelio sintió que las piernas le fallaban. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se le cayó el teléfono móvil de la mano y el golpe del aparato contra el suelo sonó como un disparo, pero él ni siquiera parpadeó. Carlitos estaba de pie. No estaba apoyado en la pared, no estaba colgado de las muletas. El niño de 5 años, al que 5 especialistas suizos, 3 alemanes y 2 americanos habían declarado inviable para la marcha, estaba parado sobre sus propios pies, erguido, con la espalda recta dentro de su pequeño smoking negro. El niño miraba hacia abajo, observando cómo María le ajustaba los cordones del zapato de charol. No había dolor en su rostro, había una sonrisa traviesa, cómplice, segura. María le susurraba algo y el niño soltaba una risita que a Rogelio le pareció el sonido más extraño del mundo, porque Carlitos nunca se reía así en casa. En casa, Carlitos era un mueble silencioso en una silla cara. Aquí, de pie, parecía un gigante. Rogelio vio cómo María terminaba de atar el lazo. Vio cómo ella le daba palmaditas suaves en la pantorrilla con el guante de goma. Vio cómo el niño levantaba un pie y luego el otro, probando el ajuste, manteniendo el equilibrio sin ayuda. La mente de Rogelio colapsó. Aquello tenía que ser un truco, una ilusión óptica, o peor, una negligencia criminal. El niño tenía los huesos de cristal, la columna no aguantaría. Se iba a matar. Esa mujer, esa ignorante que apenas sabía leer, estaba jugando con la inversión médica más costosa de su vida. Estaba arriesgando al heredero.
El shock inicial dio paso a una oleada de sangre caliente que le subió por el cuello hasta las orejas. No vio un milagro, vio una desobediencia, vio peligro. Vio a una empleada sucia tocando con guantes de limpieza el traje de seda italiana de su hijo lisiado, forzándolo a hacer algo imposible solo para humillar al padre. Rogelio apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. El aire volvió a sus pulmones de golpe y con él la furia. La humillación. ¿Qué estás haciendo? El grito de Rogelio rompió la magia. Fue un alarido gutural, cargado de veneno. María dio un respingo violento, pero no soltó al niño. Su instinto no fue huir, fue aferrarse al tobillo de Carlitos para asegurar su estabilidad ante el susto. Carlitos, sin embargo, se tambaleó. La voz de su padre siempre tenía ese efecto. Era como un viento fuerte que lo empujaba hacia abajo. Rogelio no caminó hacia ellos, corrió. Sus zapatos de diseñador resbalaron un poco en el piso encerado mientras cargaba contra la sirvienta como un toro ciego. «¡Suéltalo! ¡Suéltalo ahora mismo, animal!», rugió Rogelio, llegando hasta ellos. Sin detenerse a pensar, Rogelio lanzó un manotazo brutal. No golpeó al niño, golpeó el hombro de María. El empujón fue tan fuerte y despreciativo que la mujer perdió el equilibrio y cayó de costado, sus manos enguantadas en amarillo, resbalando patéticamente sobre el mármol frío. «¡Papá, no!», gritó Carlitos. Fue un grito agudo, aterrorizado. Al perder el apoyo de María, el niño osciló peligrosamente. Sus bracitos se agitaron en el aire buscando equilibrio. Rogelio, con el rostro desfigurado por la ira, agarró a su hijo por las axilas con una brusquedad que hizo que el niño hiciera una mueca de dolor. Lo levantó en el aire como si fuera un muñeco de trapo, ignorando que el niño estaba perfectamente parado hace un segundo, y buscó desesperadamente con la mirada dónde depositarlo. «¡Estás loca!», le gritó a María, que intentaba incorporarse desde el suelo, arreglándose el delantal con manos temblorosas. «Pudiste matarlo. Mira sus piernas. Son inútiles. ¿Cómo te atreves a ponerlo de pie? Señor, por favor, él puede», intentó decir María, con la voz quebrada pero los ojos fijos en el niño, que pataleaba en el aire. «¡Cállate!», Rogelio la cortó con un dedo acusador, acercándose a ella hasta invadir su espacio personal, obligándola a encogerse. «Tú no eres médico. Tú limpias mi mierda. Eso es lo que eres. Mira esos guantes». Rogelio señaló con asco las manos de ella. Los comensales de las mesas cercanas habían dejado de fingir que no miraban. Un hombre mayor en la mesa 5 se había puesto de pie, indignado por la violencia, pero la mirada asesina de Rogelio lo mantuvo a distancia. «Tocando a mi hijo con esos guantes inmundos», continuó Rogelio, escupiendo las palabras, «llenos de químicos, de bacterias, y lo obligas a pararse. ¿Para qué? Para que se caiga y se rompa la columna. ¿Quieres dejarlo vegetal para siempre? ¿Eso quieres? Para demandarme después». Rogelio caminó hacia la silla de ruedas vacía, arrastrando a Carlitos, que sollozaba en silencio, colgando de los brazos de su padre. Rogelio depositó al niño en la silla con fuerza, abrochando el cinturón de seguridad como si fuera una camisa de fuerza. «¡Quédate ahí!», le ordenó a su hijo, jadeando. «No te muevas, tú no caminas. Entiéndelo de una vez, Carlos. Tú no caminas». Carlitos se hizo pequeño en la silla. Sus pies, con los zapatos perfectamente atados por María, colgaban inertes ahora, no por falta de fuerza, sino por falta de espíritu. El niño bajó la cabeza, las lágrimas cayendo sobre su corbata de moño. Rogelio se giró de nuevo hacia María. Ella ya estaba de pie, humillada, con el uniforme desordenado, rodeada de gente rica que la miraba con una mezcla de pena y repulsión.
Pero no estaba llorando, estaba respirando hondo. «¡Lárgate!», gritó Rogelio señalando la salida. «¡Fuera de mi vista! Espera en el coche. Estás despedida. En cuanto lleguemos a casa recoges tus trapos y te vas. No voy a permitir que una ignorante ponga en riesgo mi patrimonio y la salud de mi hijo por jugar a los milagros». «Señor Rogelio», dijo María. Su voz no fue un grito. Fue un susurro firme que cortó el aire. El niño no estaba jugando. «¡Que te calles!». Rogelio miró alrededor buscando al gerente. «¿Dónde está el gerente? Quiero que saquen a esta mujer de aquí. Está molestando a los clientes y ha agredido a mi hijo». El gerente, un hombre bajo y nervioso, apareció corriendo con 2 camareros detrás. «Señor, por favor, cálmese». «No me calmo». Rogelio se pasó la mano por el pelo, desorbitado. «Mírela, ha forzado a un lisiado a pararse. Es abuso infantil. Llévensela o llamo a la policía». Rogelio se inclinó sobre la mesa más cercana, apoyando ambas manos, respirando con dificultad, sintiéndose la víctima de una conspiración. Miró a Carlitos en la silla. El niño no lo miraba a él. El niño miraba a María. Y en la mirada del niño no había miedo por la sirvienta. Había una súplica. María miró los guantes amarillos en sus manos. Luego miró a Rogelio. La tensión era insoportable. Cualquier otra persona habría salido corriendo avergonzada, pero María dio un paso al frente, un solo paso hacia el hombre que acababa de despedirla y humillarla frente a toda la alta sociedad de la ciudad. «Usted puede echarme, patrón», dijo ella, y por primera vez su tono perdió la dulzura servicial para ganar un filo de acero maternal. «Pero si me voy ahora, usted nunca sabrá por qué su hijo no se cayó». Rogelio levantó la vista, los ojos inyectados en sangre. «Me estás desafiando». «Le estoy diciendo la verdad», respondió María, levantando las manos enguantadas como si fueran armas. «Usted ve guantes sucios. Yo veo las únicas manos que han sostenido a su hijo cuando lloraba de dolor por las noches, mientras usted estaba en sus cenas de negocios». «¡Sáquenla!», gritó Rogelio golpeando la mesa, haciendo saltar una copa de vino que se estrelló contra el suelo, manchando el mantel blanco de rojo como una herida abierta. Pero los camareros no se movieron. Algo en la postura de María, en la dignidad con la que aguantaba los insultos, paralizó a todos en la sala. La humillación que Rogelio pretendía infligir se estaba volviendo en su contra, densa y pegajosa. «No me toque», le dijo María al camarero que intentó acercarse, sin apartar la vista del millonario. «Me iré, pero antes usted va a escuchar. Porque esos médicos suizos cobraron millones, pero no saben lo que yo sé». Rogelio se rió, una risa seca, nerviosa y cruel. «¿Y qué sabe una sirvienta que no sepa un doctor de Harvard?». María se quitó lentamente el guante derecho. El sonido del látex estirándose sonó obsceno en el silencio. Dejó caer el guante amarillo al suelo, a los pies de Rogelio, como quien arroja un guante de duelo en la antigüedad. «Sé que sus piernas no están muertas, don Rogelio», dijo ella. «Sé que lo único que está muerto en esa casa es su fe en él, la negación de la realidad». El guante amarillo yacía en el suelo de mármol como un animal muerto, separando 2 mundos. El de la riqueza estéril de Rogelio y el de la lealtad feroz de María. Rogelio miró el guante y luego miró las piernas de su hijo. El pánico en su pecho se transformó en una necesidad obsesiva de control. No podía permitir esa rebelión. Si el niño se ponía de pie, los médicos estaban equivocados. Si los médicos estaban equivocados, él había gastado una fortuna en mentiras. Y si él había gastado una fortuna en mentiras, entonces esta mujer, esta simple empleada doméstica que olía a lejía y jabón barato, era superior a él. Esa ecuación era inaceptable para su ego. Rogelio se agachó bruscamente frente a la silla de ruedas, ignorando a María por un segundo.
Sus manos, cuidadas y con manicura, agarraron las pantorrillas de Carlitos. No fue una caricia paternal, fue un examen médico, frío y técnico. «Mírate», siseó Rogelio, apretando el músculo magro del niño a través de la tela del pantalón. «Mira estas piernas, son palillos, no tienen masa muscular, están atrofiadas». Carlitos intentó retirar la pierna, encogiéndose en la silla, asustado por la invasión repentina de su padre. «¡No me toques!», gimió el niño, un sonido pequeño pero cargado de rechazo. Rogelio se detuvo, congelado. Su hijo lo rechazaba. La ira le subió de nuevo, caliente y cegadora. «¡Que no te toque!». Rogelio soltó una carcajada incrédula, mirando a los comensales que observaban la escena con horror. «Yo soy quien paga para que estas piernas no se pudran. Yo soy quien paga los masajes, las cremas, las cirugías, y tú me dices que no te toque». Se volvió hacia María, señalándola con un dedo tembloroso, acusándola como si fuera una bruja que hubiera lanzado un hechizo. «Tú le has metido estas ideas en la cabeza», gritó Rogelio, su voz rompiéndose. «Le has hecho creer que es normal. Has jugado con su mente. Eso es crueldad psicológica. Hacerle creer a un inválido que puede correr es tortura». «Él no cree que puede correr, señor», respondió María, quieta como una estatua, con la mirada fija en el hombre desquiciado. «Él sabe que puede caminar. Lo ha hecho en su cuarto, lo ha hecho en la cocina, lo ha hecho mientras usted miraba sus acciones en la bolsa». «¡Mientes!». El grito de Rogelio hizo vibrar las copas de la mesa contigua. Rogelio agarró los reposapiés de la silla de ruedas y los ajustó con violencia, atrapando los pies de Carlitos en la posición de descanso, la posición de enfermo. «¡Quédate quieto!», le ordenó al niño, que intentaba estirar las piernas de nuevo. «Te vas a lastimar. El doctor Schneider dijo claramente que tu columna no soporta la carga vertical. Te vas a romper la espalda y vas a quedar paralizado del cuello para abajo. ¿Eso quieres? ¿Quieres ser un vegetal por culpa de esta mujer?». Carlitos empezó a llorar, no por el dolor físico, sino por el terror que las palabras de su padre le inyectaban. Rogelio estaba usando el miedo como un arma, construyendo una jaula de palabras para encerrar a su hijo de nuevo. «Papá, ya no me duele», sollozó Carlitos aferrándose a los apoyabrazos. «María me curó». Esa frase fue el detonante final. «María me curó». Para Rogelio fue como una bofetada en plena cara. «Ella no es nadie». Rogelio se levantó de golpe, dominando la escena con su altura. «Ella no te curó. Ella te está usando». Rogelio agarró las manijas de la silla de ruedas y dio un tirón brusco hacia atrás, girando la silla para alejar al niño de la sirvienta. Las ruedas chirriaron contra el piso. Carlitos extendió los brazos hacia María, gritando su nombre, una imagen desgarradora de separación forzada. «¡Se acabó el espectáculo!», bramó Rogelio a la sala en general, sudando, con la corbata deshecha. «Mi hijo está enfermo, está confundido, y esta mujer se ha aprovechado de su inocencia». Pero la silla no se movió más. Rogelio empujó, pero algo la frenaba. Bajó la vista y vio que Carlitos había puesto los frenos manuales de las ruedas. El niño, con las manos pequeñas apretando las palancas de freno con toda su fuerza, miraba a su padre con una determinación nueva, una chispa de furia que nunca antes había tenido. «¡Quita los frenos!», ordenó Rogelio, sacudiendo la silla. «¡No!», gritó Carlitos. Rogelio forcejeó con la silla, una lucha patética entre un hombre de negocios de 90 kilos y un niño de 5 años. La silla se sacudía violentamente. Era una imagen grotesca, el padre luchando contra la voluntad de su hijo de ser libre. «Eres un obstinado igual que tu madre», escupió Rogelio, perdiendo completamente los estribos, mencionando a la esposa muerta, un tabú que hizo que el aire se volviera aún más frío. «¡Vas a obedecer!».
Rogelio se agachó para soltar los frenos él mismo, golpeando las manos del niño para que soltara las palancas. Carlitos gritó de dolor cuando su padre le golpeó los nudillos. En ese instante María dejó de ser una estatua. Se movió con la velocidad de una leona defendiendo a su cría. No le importó el despido, no le importó el dinero, no le importó la cárcel. Se lanzó hacia adelante y puso su mano, la que aún tenía el guante, sobre la mano de Rogelio, deteniendo el maltrato. «¡No lo toque!», gruñó María, con una voz tan profunda y autoritaria que Rogelio, por puro instinto de supervivencia, retiró la mano como si se hubiera quemado. Rogelio miró su propia mano, donde el guante de goma amarillo de la sirvienta lo había tocado. La miró con asco absoluto, como si lo hubiera manchado de excremento. «Me has tocado», susurró Rogelio con los ojos muy abiertos, incrédulo ante la audacia. «Una sirvienta me ha puesto la mano encima». La negación había terminado. Ahora comenzaba la guerra. La humillación pública. Rogelio se limpió la mano frenéticamente en su pantalón de $3,000, frotando la tela hasta casi romperla, tratando de quitarse la suciedad del contacto con María. Su rostro pasó del rojo de la ira al pálido de la indignación calculadora. Si no podía controlar al niño por la fuerza, destruiría a la mujer socialmente. La aplastaría con el peso de su estatus. «¡Gerente!», gritó Rogelio, girando sobre sus talones como un general en el campo de batalla. «¡Gerente, venga aquí ahora!». El gerente, que había estado dudando entre las mesas, se acercó corriendo pálido y sudoroso. «Sí, don Rogelio, dígame, por favor». «Quiero que todos miren esto», dijo Rogelio, alzando la voz para que hasta la última mesa del fondo lo escuchara. Extendió el brazo señalando a María, convirtiéndola en un espectáculo de feria. «Miren a esta mujer, mírenla bien». María permaneció de pie junto a la silla de Carlitos. Su postura era humilde, pero su barbilla estaba alta. No bajó la mirada, aunque sentía los cientos de ojos clavados en su uniforme arrugado y en su único guante amarillo. «Esta mujer», continuó Rogelio, caminando en círculos alrededor de ella como un tiburón, «limpia mis inodoros, friega mis suelos, saca la basura de mi casa. Sus manos están en contacto diario con la inmundicia, con bacterias, con desechos». Rogelio hizo una pausa teatral, buscando la aprobación de la audiencia rica del restaurante. Algunos desviaron la mirada, incómodos, pero otros, los más elitistas, asintieron levemente contagiados por el discurso clasista. Y con esas mismas manos... Rogelio bajó la voz a un susurro venenoso. «Ha estado manipulando a mi hijo. Ha estado tocando su piel, ha estado arriesgando su salud. Es una negligencia sanitaria, es un atentado contra la salud pública». Se acercó al gerente, invadiendo su espacio. «¿Usted permite que gente así entre en su establecimiento? ¿Gente con uniformes sucios? ¿Gente que trae enfermedades de la calle?». Rogelio señaló el guante tirado en el suelo. «Miren eso, es repugnante. He pagado una fortuna por una membresía exclusiva aquí, no para compartir el aire con el servicio doméstico que se cree doctor. Señor, ella entró con el niño. Nosotros pensamos», balbuceó el gerente. «Ustedes no pensaron», cortó Rogelio. «Ella es un peligro. Es una ignorante sin estudios que cree que sabe más que los mejores neurólogos de Europa». Rogelio se volvió hacia María, clavándole los ojos con desprecio infinito. «Diles, María, diles a todos estos señores cuánto estudiaste. ¿Terminaste la primaria? ¿Sabes leer algo más que las etiquetas del cloro?» María apretó los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una rabia impotente. Sabía leer. Leía cuentos a Carlitos todas las noches. Leía libros de anatomía que sacaba de la biblioteca pública los domingos, buscando ejercicios para fortalecer músculos atróficos. Pero no dijo nada.
Sabía que cualquier defensa verbal sería usada en su contra. ¿Lo ven?, se mofó Rogelio, abriendo los brazos. No tiene nada que decir. Es una bruta. Una oportunista que busca sacarme dinero demandándome cuando el niño se caiga y se rompa la cabeza. Rogelio pateó el guante que estaba en el suelo. El guante voló unos metros y aterrizó cerca de una señora con joyas, que retiró los pies con asco exagerado. «Sáquenla de aquí», ordenó Rogelio al gerente con voz gélida. «Y quiero que desinfecten el área donde ella estuvo parada. No quiero que mi hijo respire el mismo aire que ella ni un segundo más». 2 guardias de seguridad, hombres grandes y uniformados, aparecieron en la entrada del salón. El gerente les hizo una señal nerviosa. «Señorita, por favor, acompáñenos», dijo uno de los guardias, acercándose a María y tomándola del brazo con firmeza. «¡No!», gritó Carlitos desde la silla. El niño intentó desabrocharse el cinturón de seguridad, sus dedos torpes por la angustia. «Déjenla, ella es mi mamá». El silencio que siguió a esa frase fue sepulcral. Rogelio se quedó petrificado. La palabra mamá flotó en el aire, pesada y acusadora. Su esposa había muerto en el parto. Carlitos nunca la conoció. Pero acababa de llamar mamá a la sirvienta. La humillación de Rogelio se completó. Ya no era solo una cuestión de higiene o de medicina, era una cuestión de sustitución. Esa mujer le había robado el amor de su hijo, le había robado el título. La cara de Rogelio se contrajo en una mueca de odio puro. «¿Escucharon eso?», susurró Rogelio con la voz rota. «Le ha lavado el cerebro. Le ha hecho creer que es su madre. Es una secuestradora emocional». Caminó hacia María, ignorando a los guardias, y se puso cara a cara con ella, a centímetros de su nariz. «Has cruzado la línea, María», dijo Rogelio temblando. «Te voy a destruir. Voy a asegurarme de que nunca vuelvas a conseguir trabajo en esta ciudad. Te voy a denunciar por alienación parental. Vas a morir de hambre». María, con el guardia tirando de su brazo izquierdo, sostuvo la mirada del millonario, y entonces hizo lo impensable. Sonrió. Fue una sonrisa triste, llena de piedad. «Usted puede quitarme el trabajo, don Rogelio», dijo ella con suavidad. «Puede quitarme el dinero, puede echarme a la calle como a un perro, pero hay algo que usted nunca podrá comprar, ni con todo el oro de sus bancos». «Ah, sí», desafió Rogelio. «¿Qué es?». María miró a Carlitos, que lloraba extendiendo los brazos hacia ella. «La razón por la que él se pone de pie», dijo María. «Él no se para por miedo, como cuando está con usted. Él se para por amor. Y eso, patrón, es algo que usted no entiende». Rogelio, ciego de furia ante esa verdad que lo desnudaba frente a todos, levantó la mano nuevamente, dispuesto a golpearla, dispuesto a todo, con tal de borrar esa sonrisa compasiva de su rostro. «¡Sáquenla ahora mismo!», aulló Rogelio. Los guardias arrastraron a María hacia la salida. Ella no se resistió físicamente, pero mantuvo la cabeza girada hacia Carlitos hasta el último segundo. «¡Arriba, Carlitos!», gritó ella mientras la empujaban hacia las puertas. «Recuerda lo que practicamos. Tú eres fuerte. No dejes que te sienten». Las puertas dobles se cerraron tras ella, silenciando su voz. Rogelio se quedó en el centro del salón, respirando agitadamente, sintiéndose victorioso. Había eliminado la amenaza. Había restaurado el orden. Se giró hacia la silla de ruedas, esperando ver a su hijo sometido, derrotado, listo para ser moldeado de nuevo a su imagen y semejanza. Se arregló el saco, forzó una sonrisa tensa para los espectadores y caminó hacia el niño. «Ya pasó, hijo. Ya se fue la mala mujer. Ahora papá te va a cuidar». Pero cuando llegó a la silla, se detuvo. La silla estaba vacía. El cinturón de seguridad estaba desabrochado, colgando a los lados. Rogelio bajó la vista al suelo, sintiendo que el mundo giraba vertiginosamente.
No había nadie en la silla. Levantó la cabeza lentamente, con terror, y lo vio. A 3 metros de distancia, tambaleándose, con los brazos abiertos, buscando el equilibrio, un niño pequeño en smoking avanzaba, paso a paso, alejándose de su padre, caminando hacia las puertas cerradas por donde se habían llevado a la única persona que creía en él. Carlitos estaba caminando, y esta vez no se detendría. La defensa de la madre sustituta. El sonido de los zapatos de Carlitos contra el mármol no era un ruido, era un terremoto que sacudía los cimientos del mundo de Rogelio. Tac, tac, tac. Cada paso era una bofetada a su autoridad, una negación a su dinero y una prueba viviente de que él, el gran magnate, no sabía nada sobre su propia sangre. Rogelio salió de su parálisis con un rugido ahogado. No corrió hacia su hijo para abrazarlo. Corrió para detener lo que él consideraba una catástrofe en cámara lenta. ¡Detente!, gritó Rogelio, lanzándose hacia adelante. Alcanzó al niño justo cuando Carlitos daba el 5.º paso. Rogelio no lo sostuvo, lo apresó. Sus manos grandes rodearon la pequeña cintura del niño y tiró de él hacia atrás con brusquedad, levantándolo del suelo para que sus pies dejaran de tocar el piso, para que dejara de caminar, para que dejara de desafiar la lógica médica que había costado millones. «¡Suéltame! ¡Quiero ir con María!», gritó Carlitos, pataleando en el aire, golpeando con sus pequeños puños el pecho blindado por el traje caro de su padre. «¡Estás enfermo! ¡Vas a destrozarte las caderas!», bramó Rogelio, sacudiendo al niño en su desesperación. «¿No entiendes que te vas a quedar inválido para siempre si sigues haciendo estas estupideces?». En la entrada del restaurante, el caos se desató. María, que estaba siendo empujada hacia la calle por los guardias, escuchó el grito de pánico de Carlitos. Fue un sonido que activó algo primitivo en ella, algo que anuló cualquier miedo a la autoridad o a la cárcel. María giró sobre sus talones con una violencia inesperada. Con un movimiento seco y cargado de adrenalina, se zafó del agarre del guardia de la derecha y empujó al de la izquierda contra el marco de la puerta. «¡No toque al niño!». El grito de María fue tan desgarrador que los músicos de la banda de jazz en el fondo dejaron de tocar. María corrió de vuelta al centro del salón. No le importó que se le cayera la cofia blanca, ni que su cabello oscuro se soltara cayendo sobre su cara. Corrió como una bestia herida hacia el hombre que tenía a su hijo colgado en el aire como un trofeo roto. Rogelio vio venir a la sirvienta y, por un segundo, sintió miedo real. No miedo físico, sino miedo a la verdad que esa mujer traía consigo. «¡Aléjate, loca!», gritó Rogelio, retrocediendo con Carlitos en brazos, protegiendo al niño como si María fuera un virus contagioso. Pero María no se detuvo hasta estar a 1 metro de él. Respiraba agitadamente, su pecho subiendo y bajando con fuerza, sus ojos negros clavados en los de él. «Bájelo», ordenó ella. No suplicó, ordenó. «¿Quién te crees que eres?», escupió Rogelio, con el rostro rojo y las venas del cuello marcadas. «Llamaré a la policía. Te acusaré de intento de homicidio por obligar a un lisiado a caminar». «¡Bájelo y mire sus piernas!», insistió María, señalando las extremidades del niño que colgaban. «¡Mírelas!». Rogelio bajó la vista involuntariamente. Esperaba ver piernas moradas, torcidas, rotas por el esfuerzo antinatural. Esperaba ver la prueba de su razón, pero lo que vio lo dejó mudo. Las piernas de Carlitos no estaban flácidas, estaban tensas. Los músculos de las pantorrillas, aunque delgados, estaban definidos, marcados por la tensión del pataleo. El niño no tenía las piernas muertas de un parapléjico, tenía las piernas furiosas de un niño que quiere correr. «Son espasmos», balbuceó Rogelio, buscando una explicación lógica, científica. «Es un reflejo nervioso involuntario.
es el daño que le has causado. No son espasmos, ignorante, dijo María, dando un paso más, invadiendo el círculo de poder del millonario. Es fuerza, es músculo. María extendió los brazos hacia Carlitos. Ven, mi amor, dijo ella, suavizando la voz al instante. Carlitos, aún en brazos de su padre, se estiró hacia ella con tal desesperación que casi se le cae a Rogelio de las manos. El rechazo del niño fue tan evidente, tan físico, que Rogelio sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho con unas pinzas frías. Derrotado momentáneamente por el peso emocional, Rogelio bajó al niño, pero no lo soltó. Lo mantuvo agarrado por el brazo como un carcelero. «Explícame esto», dijo Rogelio, con la voz temblando de rabia contenida. «Ahora mismo, antes de que te destruya la vida. ¿Qué le hiciste? ¿Le diste drogas? ¿Esteroides?» María se limpió una lágrima de la mejilla con el dorso de su mano desnuda, la que ya no tenía guante, dejando una mancha húmeda y sucia en su cara. Se irguió, recuperando toda su dignidad a pesar del uniforme de sirvienta. «Usted pregunta qué hice», empezó María, su voz resonando en el restaurante silencioso donde los millonarios escuchaban atónitos. «Yo le diré lo que no hice. No lo llevé a Suiza. No le compré máquinas de $10,000 que se oxidan en el garaje. No le pagué a doctores que ni siquiera lo miran a la cara cuando hablan». Rogelio apretó los dientes. «Yo pagué a los mejores», siseó. «Usted pagó por silencio y comodidad», le gritó María interrumpiéndolo. Sus médicos tocaron las piernas de Carlitos con guantes de látex y termómetros fríos. Lo miraron a través de escáneres y pantallas. Escribieron imposible en un papel y se fueron a jugar al golf con su dinero. María señaló sus propias manos, una desnuda y la otra aún con el guante amarillo de limpieza. «Yo no tengo títulos, don Rogelio. Yo tengo callos. Yo toqué esas piernas con mis manos calientes. Yo sentí cada tendón. Yo noté que no estaban muertos, estaban dormidos. Estaban tristes porque su propio padre los miraba con asco. Yo nunca lo miré con asco», se defendió Rogelio, aunque su voz vaciló al recordar cuántas veces había evitado mirar las piernas atrofiadas del niño. Lo miraba con pena. «¿Qué es peor?», sentenció María. La mujer se arrodilló de nuevo en el suelo, quedando a la altura de los ojos de Carlitos, ignorando al padre gigante que se cernía sobre ellos. «Carlitos», dijo ella suavemente, «dile a tu papá qué hacemos cuando él se va de viaje a Nueva York». El niño, que había dejado de llorar al sentir la cercanía de María, sorbió los mocos y miró a su padre con una seriedad que asustó a Rogelio. «Jugamos al astronauta», dijo el niño. Rogelio parpadeó, confundido. «¿Qué? El juego de la gravedad», explicó María, sin apartar la vista del niño. «Porque en la luna pesan menos las piernas». Rogelio sintió que el suelo se movía. «¿Juegos? ¿Estaba hablando de juegos mientras él hablaba de medicina?» «Estás demente», murmuró Rogelio. «Has estado jugando con él mientras yo pensaba que hacías terapia. La terapia duele». «El juego cura», respondió María levantándose lentamente. «Usted quería un hijo perfecto para sus fotos. Yo quería un niño feliz que pudiera perseguir una pelota. Esa es la diferencia, patrón. Usted invirtió dinero, yo invertí mi vida». Rogelio soltó una carcajada amarga, incrédula. Se pasó las manos por el cabello engominado, deshaciendo su peinado perfecto, al borde de un colapso nervioso. «Esto es ridículo», exclamó, dirigiéndose a la audiencia del restaurante como si buscara testigos para un juicio. «Escuchen esto, jugar al astronauta. Esta mujer es una charlatana, una curandera de barrio». Se volvió hacia María, su rostro transformado por la sospecha cínica de un hombre que ha hecho su fortuna desconfiando de todos. «¿Crees que soy estúpido?», dijo Rogelio, acercándose a ella amenazadoramente. «¿Crees que me voy a tragar ese cuento de hadas del amor y los juegos?
Aquí hay algo más. Tú quieres algo. Rogelio sacó su chequera del bolsillo interior del saco con un movimiento rápido y agresivo. Sacó un bolígrafo de oro y lo agitó en el aire. ¿Cuánto?, preguntó con voz fría. ¿Cuánto quieres por el milagro? ¿Eh? ¿Es eso? Planeaste esto durante meses. Entrenaste al niño para que diera unos pasos, arriesgando su salud, solo para hacer este show en público y extorsionarme. Papá, no. Intentó intervenir Carlitos, pero Rogelio lo ignoró. Cállate, Carlos. Rogelio garabateó frenéticamente en el cheque. $10,000, 20,000. Tómalo y lárgate. Y firma un papel diciendo que todo fue un truco, que el niño no puede caminar de verdad. Porque si los accionistas ven esto y luego el niño vuelve a la silla, mis acciones caen. Necesito saber la verdad médica. María miró el cheque que Rogelio le extendía. Era más dinero del que ella ganaría en 5 años limpiando inodoros. Lo miró con una calma que helaba la sangre. Luego, con un movimiento lento, tomó el cheque. Rogelio sonrió con triunfo cínico. Lo sabía. Todos tienen un precio, incluso las santas con guantes de goma. Pero María no guardó el cheque. Lo rompió en 2 pedazos, luego en 4, y dejó caer los papelitos al suelo como si fuera confeti sucio. El secreto no es un truco, don Rogelio, dijo María. Ella metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó algo. No era una varita mágica ni una medicina extraña. Era un cuaderno. Un cuaderno escolar, barato, de espiral metálico, con las tapas desgastadas y manchadas de aceite de cocina y cera de pisos. «Tenga», le dijo, empujando el cuaderno contra el pecho de Rogelio. Rogelio lo tomó por reflejo. «¿Qué es esta basura? Ábralo. Lea la página marcada con el clip rojo». Rogelio, movido por una curiosidad mórbida, abrió el cuaderno. Sus ojos escanearon la página escrita con una letra apretada, redonda y simple, llena de faltas de ortografía, pero clara. Día 145. El patrón está en Londres. Hoy Carlitos lloró mucho. Le duelen los tendones. Le puse compresas calientes con romero. Le conté el cuento del conejo veloz. Hice masajes por 3 horas hasta que se durmió. Sus dedos del pie se movieron a las 2:00 am. Él no lo vio, yo sí. Gracias a Dios. Rogelio pasó la página, sus manos empezando a temblar. Día 180. El patrón volvió y gritó porque la cena estaba fría. Carlitos se asustó y sus piernas se pusieron rígidas otra vez. El miedo lo paraliza. Tengo que ser más fuerte. Hoy lo sostuve de pie contra la pared del baño por 10 segundos. Me dijo que se sentía alto. Se rió. Rogelio sintió un nudo en la garganta. Leyó una entrada más, la última. Ayer el doctor vino. Escuché detrás de la puerta. Le dijo al patrón que la cirugía de columna era la única opción, pero que era muy riesgosa. El patrón dijo, hagámoslo. Quiero solucionar esto ya. No puedo dejar que lo operen. No puedo dejar que lo abran como a un sapo. Carlitos está listo. Hoy caminará, aunque me cueste el trabajo. Rogelio cerró el cuaderno. El papel se sentía pesado en sus manos. Levantó la vista y vio a María con otros ojos. Ya no veía a la sirvienta sucia. Veía a una guerrera que había estado librando una batalla silenciosa en su propia casa, bajo sus propias narices, mientras él estaba ocupado haciendo dinero. «Usted iba a autorizar la cirugía mañana», dijo María. No era una pregunta. Rogelio palideció. Era verdad. Tenía los papeles en el coche. Una cirugía experimental, peligrosa. Los médicos dijeron que era la única esperanza, susurró Rogelio, su voz perdiendo la arrogancia. Los médicos se equivocaron, dijo María. O tal vez no. Tal vez ellos vieron un cuerpo roto. Pero yo vi a un niño que solo necesitaba que alguien creyera en él, no que lo arreglara. ¿Cómo?
Rogelio miró a su hijo que seguía de pie, agarrado a la falda de María, mirándolo con miedo. ¿Cómo pudiste ocultarlo? Porque usted nunca entra al cuarto de servicio, respondió María con una verdad brutal. Y porque Carlitos tenía miedo de decepcionarlo si fallaba. Él quería darle la sorpresa cuando pudiera correr hacia usted. Pero hoy usted me obligó. Rogelio miró alrededor. El restaurante seguía en silencio, pero ya no era un silencio de juicio hacia la sirvienta. Era un silencio de juicio hacia él. Se dio cuenta de que tenía el cuaderno apretado contra su pecho, como si fuera una Biblia. La realidad del milagro lo golpeó. No había magia, había trabajo. Había miles de horas de masajes nocturnos, de ejercicios dolorosos, de lágrimas limpiadas en secreto, documentadas en ese cuaderno sucio. «Me ocultaste a mi hijo», dijo Rogelio tratando de recuperar su indignación, pero sonó hueco. «Le devolví a su hijo», corrigió María. «Pero parece que usted prefiere la silla de ruedas. Es más fácil de controlar, ¿verdad?». Esa frase fue el golpe final. Rogelio sintió que la ira volvía, pero esta vez era una ira defensiva, la ira de un hombre acorralado por su propia culpa. No podía aceptar que la sirvienta tuviera razón. Si ella tenía razón, él era el villano de la historia de su propio hijo, y Rogelio nunca perdía. «¡Eso no prueba nada!», gritó Rogelio, tirando el cuaderno al suelo con violencia. Un cuaderno con garabatos no es medicina. Es una fantasía de una mujer solitaria, Rogelio señaló a Carlitos. Si realmente puedes caminar, demuéstralo, desafió al niño con una crueldad nacida de la desesperación. Camina hacia mí, sin agarrarte de sus faldas. Ven aquí ahora mismo si eres tan fuerte. María intentó protestar, pero Carlitos soltó su falda. El niño miró a su padre. Sus ojos pequeños brillaron con una determinación adulta. «Voy a ir, papá», dijo Carlitos con voz clara. «Pero no porque tú me mandes». Carlitos dio un paso hacia el espacio vacío entre los dos adultos. Sus piernas temblaron visiblemente. El esfuerzo era titánico. «¡Vamos!», gritó Rogelio cruel. «A ver si es verdad o si es solo un truco de circo». Carlitos dio el segundo paso, luego el tercero. Estaba solo en medio de la pista de mármol, y entonces sucedió el desastre, el desafío. El desastre no fue un ruido estruendoso, sino un crujido seco, doloroso. El pie derecho de Carlitos, ese pequeño pie enfundado en el zapato de charol que María había atado con tanto amor, resbaló en una mancha invisible de cera en el piso. El cuerpo del niño se desplomó. No cayó como caen los niños sanos, poniendo las manos para protegerse. Cayó como caen los árboles cortados, rígido, pesado, golpeando el suelo con el hombro y la cara. El sonido de su cabeza rebotando contra el mármol hizo que 3 mujeres en la mesa contigua gritaran horrorizadas. «¡Carlos!». El grito de Rogelio fue una mezcla de terror paternal y furia validada. El niño quedó tendido boca abajo, inmóvil por un segundo que pareció eterno. Rogelio se lanzó sobre él, pero no para consolarlo, sino para confirmar su propia teoría. Se arrodilló violentamente, manchando su traje de miles de dólares, y giró el cuerpo del niño con brusquedad. «¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Maldita sea!», bramó Rogelio, mirando a María con ojos desorbitados, escupiendo saliva en su desesperación. «Lo has matado. Mira lo que hiciste. No tiene reflejos. No tiene fuerza». Carlitos empezó a llorar, un llanto agudo y desesperado, agarrándose la rodilla. «¡Me duele!», chilló el niño. «Claro que te duele», gritó Rogelio, sacudiéndolo por los hombros en lugar de abrazarlo. «Te dije que no podías, te lo dije 1000 veces. Eres un niño enfermo y esa mujer te ha mentido». Rogelio se puso de pie de un salto, cargado de adrenalina, y señaló a los guardias de seguridad que se habían quedado paralizados en la entrada. «¡Arréstenla!»,
rugió Rogelio, su dedo apuntando al pecho de María como una pistola. «Llamen a la policía ahora mismo. Quiero cargos por lesiones graves. Miren a mi hijo. Está tirado en el suelo por su culpa». María no retrocedió. Ni siquiera miró a los guardias. Sus ojos estaban clavados en Carlitos, que se retorcía en el suelo. Su instinto le gritaba que corriera a levantarlo, a besarle la rodilla, a decirle «sana, sana, colita de rana», pero se obligó a quedarse quieta. Clavó las uñas en las palmas de sus manos hasta hacerse daño. Sabía que si lo levantaba ahora, si lo trataba como a una víctima, Rogelio ganaría. Y si Rogelio ganaba, Carlitos volvería a la silla para siempre. «¡Levántelo!», le ordenó Rogelio a María desafiante. «Vamos, levanta tu desastre, ponlo en la silla y lárgate de mi vida antes de que te mate con mis propias manos». María respiró hondo. El aire olía a perfume caro y a miedo. «No», dijo ella. La palabra cayó como una piedra en un estanque. Rogelio parpadeó, incrédulo. «¿Qué dijiste?» «Dije que no», repitió María, alzando la voz para que la escuchara el niño en el suelo. «No lo voy a levantar, y usted tampoco». Rogelio avanzó hacia ella, levantando la mano con la palma abierta, dispuesto a todo. La vena de su frente latía peligrosamente. «¿Te atreves a desobedecerme con mi hijo gritando de dolor en el suelo?» «Él no está gritando de dolor, don Rogelio», le gritó María, rompiendo por fin su compostura, enfrentándolo con la ferocidad de una madre leona. «Está gritando de miedo, miedo a usted». María se giró hacia el niño, ignorando la amenaza física del padre. «Carlitos», llamó ella con voz de mando, dura, militar. «Deja de llorar». El niño, sorprendido por el tono severo de la mujer que siempre lo mimaba, se tragó el llanto y la miró desde el suelo, con los ojos llenos de lágrimas y confusión. «¿Te rompiste algo?», preguntó María secamente. Carlitos se tocó la rodilla, luego movió el pie. Negó con la cabeza, asustado. «No, solo me golpeé». «Entonces deja de actuar como un bebé y compórtate como el hombre que eres», dijo María implacable. Rogelio soltó una risa histérica. «Es un lisiado de 5 años, no es un hombre», gritó agachándose para agarrar al niño. «Ven aquí, papá te va a poner en tu silla». «Si lo toca, lo condena». El grito de María fue tan potente que Rogelio se detuvo a centímetros del niño. María dio un paso hacia el millonario, acortando la distancia, invadiendo su espacio vital sin miedo. «Si usted lo levanta ahora, don Rogelio, si usted le enseña que cada vez que se cae, papá viene a rescatarlo porque es pobrecito e inválido, entonces sí, estará lisiado para siempre. No en las piernas, aquí». María se tocó la sien con el dedo índice. «Usted le ha enseñado a tener lástima de sí mismo. Yo le enseñé a tener coraje. Elija ahora mismo qué clase de padre es usted. El que necesita un hijo enfermo para sentirse útil, o el que tiene las agallas para ver a su hijo sufrir un poco para hacerse fuerte». Rogelio miró a la mujer, temblando de rabia. Quería golpearla, quería destruirla, pero miró a su alrededor. 50 personas de la alta sociedad lo observaban. Si la golpeaba, era el fin de su carrera. Si levantaba al niño, confirmaba que era un débil. Estaba atrapado, atrapado por una sirvienta con uniforme sucio. «Bien», siseó Rogelio, enderezándose y ajustándose el saco con un movimiento brusco y arrogante. «¿Quieres jugar rudo? Juguemos rudo». Rogelio retrocedió 3 pasos grandes, alejándose del niño tirado en el suelo. Se cruzó de brazos, adoptando una postura fría, crítica, de juez supremo. «Nadie lo toca», ordenó Rogelio a la sala en general. Su voz era hielo. «Ni los camareros, ni tú, ni nadie». Miró a su hijo con una expresión que no era de amor, sino de desafío cruel. «Ahí tienes tu oportunidad, Carlos.
Tu nana dice que eres un hombre, dice que puedes caminar, dice que yo soy el malo por cuidarte. Rogelio señaló el suelo con desprecio. Demuéstrame que me equivoco. Levántate, solo, sin ayuda, sin agarrarte de la mesa, sin que ella te dé la mano. El silencio en el restaurante era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Y te advierto una cosa, María, añadió Rogelio sin mirarla, con los ojos fijos en el niño. Si no se levanta en un minuto, si se queda ahí tirado como lo que es, te juro por la memoria de mi esposa que te haré meter en la cárcel por abuso infantil. Te quitaré hasta el apellido. Acepto, dijo María al instante. Se arrodilló, pero lejos del niño. Puso las manos en sus propios muslos. Vamos, mi amor, susurró, con la voz quebrada pero llena de una fe inquebrantable. Enséñale al patrón quién manda. La prueba de fuego Carlitos miró a su alrededor desde el nivel del suelo. El mundo parecía gigantesco desde ahí abajo. Las patas de las sillas eran como árboles de caoba. Los zapatos de los adultos eran muros negros y brillantes. Y allá arriba, lejos, muy lejos, estaba la cara de su padre, una máscara de decepción y duda. El niño sintió el frío del mármol en su barriga. Le dolía la rodilla, le dolía el hombro. Quería quedarse ahí. Quería que alguien lo cargara. Era lo que siempre pasaba. Él lloraba, y alguien lo ponía en la silla blanda. Era fácil, era seguro. Miró a María. Ella no lo miraba con pena. Ella asentía levemente, apretando los labios, enviándole fuerza con los ojos. Ella había dicho que eran astronautas. Los astronautas no lloran cuando se caen en la luna. Carlitos puso las palmas de las manos en el suelo. Eran manos pequeñas, suaves, de niño rico que nunca ha tocado la tierra, pero empujó. ¡Uf! Soltó un gemido de esfuerzo. Su torso se levantó. Rogelio hizo una mueca de disgusto, esperando ver el fracaso inminente. «No puede». «Es inútil», murmuró Rogelio para sí mismo buscando validación. «Su centro de gravedad está mal. Sus músculos lumbares no aguantan». Pero Carlitos no se rindió. Arrastró una rodilla hacia adelante, luego la otra. Quedó en 4 patas, jadeando como un perrito herido. El smoking estaba manchado de polvo. La corbata de moño colgaba torcida. «¡Vamos, Carlos!», gritó un hombre desde una mesa del fondo. Era el mismo que se había levantado antes. «¡Cállese!», le espetó Rogelio girando la cabeza. «¡No interfiera!». Carlitos intentó poner un pie plano en el suelo. Su pierna tembló violentamente, como una hoja al viento. El músculo del muslo se contrajo. Era visible el esfuerzo sobrehumano. Se impulsó hacia arriba, logró despegar las rodillas del suelo quedando en cuclillas, tambaleándose peligrosamente. «Se va a caer», dijo Rogelio con un tono casi triunfal. «Mira ese ángulo. Va a caer de cara». María cerró los ojos y rezó en silencio. «No te caigas. Por favor, mi niño, clava los talones, como practicamos. Talón, punta, fuerza en el abdomen». Carlitos extendió los brazos a los lados, buscando el equilibrio invisible. Se enderezó lentamente. Sus piernas, esas piernas que según los expedientes médicos valían 0, se estiraron. Se bloquearon las rodillas. El niño estaba de pie. Estaba sucio, despeinado y llorando, pero estaba de pie. Un suspiro colectivo recorrió el salón. «¡Imposible!», susurró Rogelio. Dio un paso atrás, como si el niño fuera un fantasma. Carlitos respiró hondo, sorbiendo los mocos ruidosamente. Miró a su padre. «¿Ya?», preguntó el niño con voz temblorosa. «Ya soy un hombre, papá». Rogelio sintió un golpe en el estómago. La pregunta era tan inocente y a la vez tan devastadora que lo dejó sin aire, pero su orgullo era una bestia difícil de matar. «Estar parado no es caminar», dijo Rogelio, con voz ronca, moviendo la meta una vez más, cruel e implacable. «Cualquiera puede pararse un segundo antes de caer».
Rogelio extendió los brazos, pero no con amor. Los extendió como un objetivo, como una línea de meta lejana e inalcanzable. «Ven aquí», dijo Rogelio. «Si de verdad puedes caminar, ven y abrázame. Estoy a 5 pasos, 5 pasos simples. Si llegas a mí, creeré. Si te caes, volvemos a la silla y María se va a la cárcel». Era un ultimátum brutal. Rogelio estaba apostando la libertad de la mujer contra la capacidad motora de su hijo. María abrió los ojos. Miró a Rogelio con odio puro. «Eso es chantaje», gritó ella. «Es la realidad», respondió Rogelio sin mirarla. «En el mundo real, los resultados mandan. ¿Confías en tu trabajo, María? Entonces cállate y deja que camine». Carlitos miró a María. Ella asintió, aunque estaba llorando abiertamente ahora. «Ve, mi amor», susurró ella. «Ve por tus piernas». Carlitos miró a su padre. Esos brazos abiertos parecían enormes. El niño dio el primer paso. ¡Clac! El zapato golpeó firme. Dio el segundo. Se tambaleó hacia la izquierda. Rogelio no se movió para ayudarlo. El niño corrigió el rumbo solo, agitando los brazos. Dio el tercer paso. Estaba a mitad de camino. Su cara estaba roja por el esfuerzo. El sudor le corría por la frente. Dio el cuarto paso. Ya estaba cerca. Podía ver los botones dorados del saco de su padre. Podía oler su colonia cara. Rogelio sintió que el corazón le martillaba el pecho. Lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo. Una parte de él, la parte pequeña y escondida que aún era humana, quería correr y agarrarlo. Pero la parte dominante, el millonario arrogante, necesitaba mantener la postura hasta el final. Carlitos levantó el pie para el quinto y último paso. Estaba sonriendo. Iba a llegar, iba a abrazar a su papá y todo estaría bien. Pero entonces Rogelio cometió el error final. Al ver que el niño iba a lograrlo, al ver que la sirvienta tenía razón y él estaba equivocado, Rogelio bajó los brazos 1 centímetro. Su expresión cambió. No había orgullo en sus ojos. Había miedo, miedo a tener que pedir perdón, miedo a admitir que fue un mal padre. Carlitos vio esa mirada, vio la frialdad, vio que, aunque llegara, nada cambiaría. Su padre seguía siendo una estatua de hielo. El niño detuvo el pie en el aire. No completó el paso hacia su padre. Bajó el pie, pero no hacia adelante. Lo bajó hacia el costado. Rogelio parpadeó confundido. «¿Qué haces?», preguntó Rogelio. «Estoy aquí, ven, te falta un paso». Carlitos negó con la cabeza lentamente. «Tú no me quieres ver caminar», dijo el niño. Su voz sonó vieja, sabia, terrible. «Tú quieres tener razón». Y con una dignidad que ningún niño de 5 años debería tener que mostrar, Carlitos giró sobre sus talones. Dio la espalda a los brazos abiertos de su padre millonario. Dio la espalda a la herencia, dio la espalda a la aprobación que había buscado toda su corta vida. «¡Carlos!», gritó Rogelio, sintiendo el pánico real por primera vez. «¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí!». Carlitos no respondió. Fijó su vista en la única persona que estaba de rodillas, con los brazos abiertos de verdad, esperando sin condiciones. Empezó a caminar hacia María. 1, 2, 3 pasos, rápidos, seguros. Rogelio se quedó congelado, con los brazos extendidos, abrazando el aire vacío, viendo cómo su hijo, el lisiado que no podía caminar, caminaba perfectamente, alejándose de él. El tropiezo. El silencio del restaurante se rompió con el sonido seco de las suelas de cuero de Rogelio golpeando el suelo. No podía permitirlo. No podía permitir que su hijo, su sangre, su propiedad, caminara hacia la mujer que limpiaba sus inodoros, dándole la espalda a él, el dueño del imperio. «¡No!», rugió Rogelio, perdiendo los últimos vestigios de su compostura social. Rogelio se abalanzó hacia adelante, no con la gracia de un padre preocupado, sino con la torpeza desesperada de un hombre que ve cómo su billetera se cae por un precipicio.
Corrió los 3 metros que los separaban de Carlitos y se interpuso en su camino, bloqueando la visión de María con su cuerpo masivo. Se plantó como un muro de concreto frente al niño, jadeando, sudando, con los ojos desorbitados. Carlitos se detuvo en seco para no chocar contra las piernas de su padre. El niño se tambaleó, sus pequeños músculos tensándose para frenar la inercia. «¿A dónde crees que vas?», preguntó Rogelio, agachándose hasta quedar cara a cara con el niño, atrapándolo en su sombra. «¿Vas con ella? ¿Con la sirvienta? ¿Vas a despreciar a tu padre por una mujer que huele a cloro?» «Déjame pasar», dijo Carlitos. Su voz era pequeña, pero no temblaba. «Estás confundido». Rogelio agarró los hombros del niño con fuerza, sacudiéndolo. «Mírate, estás sudando, estás sufriendo, tus piernas están temblando, Carlos, te vas a caer en cualquier segundo». Rogelio miró hacia atrás, hacia la silla de ruedas vacía, y luego volvió a mirar al niño con una mezcla de súplica y amenaza. «Siéntate. Ahora, te compraré lo que quieras. ¿Quieres el videojuego nuevo? ¿Quieres ir a Disney mañana? ¿Quieres un pony? Te lo compro. Te compro 10 ponis. Pero siéntate en la silla y deja de humillarme». Carlitos miró a su padre. Sus ojos recorrieron el rostro sudoroso y enrojecido del millonario. «María no me compra cosas», dijo el niño con una simplicidad devastadora. «Ella me enseña a usar las que ya tengo». Rogelio sintió que la sangre le hervía. La comparación era un insulto intolerable. «Ella no es tu madre», gritó Rogelio, apretando más los hombros del niño, clavando los dedos en la tela del smoking. «Es una empleada. Yo le pago. Si dejo de pagarle, desaparece. Ella no te quiere, quiere mi dinero». «Suélteme», gritó Carlitos, intentando zafarse del agarre de hierro. En el forcejeo sucedió. Rogelio, ciego de ira, empujó al niño hacia atrás, intentando obligarlo a retroceder hacia la silla de ruedas. Fue un empujón instintivo, bruto. Las piernas de Carlitos, fatigadas por el esfuerzo titánico de los últimos minutos, no resistieron el empuje. El tobillo derecho del niño se dobló. Carlitos soltó un grito ahogado y su cuerpo se desplomó hacia el lado izquierdo. «¡Se cae!», gritó una mujer desde la mesa 3, llevándose las manos a la boca. Rogelio vio caer a su hijo. El tiempo pareció detenerse. En su mente enferma, vio la victoria. Si el niño se caía, él tenía razón. Si se caía, necesitaba la silla. Si necesitaba la silla, necesitaba al padre rico. «¡Te lo dije!», exclamó Rogelio antes incluso de que el niño tocara el suelo, extendiendo las manos no para atraparlo, sino para señalar el fracaso. «Te dije que no podías. Eres débil». Carlitos golpeó el suelo con la rodilla y la mano. El golpe sonó doloroso. Quedó en 4 patas, con la cabeza gacha, respirando agitadamente. Rogelio se irguió, recuperando su estatura, recuperando su poder. Miró a María por encima del hombro del niño caído, con una sonrisa triunfal y cruel. «Ahí está tu milagro, María», dijo Rogelio con voz venenosa, «en el suelo, donde pertenece, donde siempre ha estado hasta que tú le llenaste la cabeza de fantasías estúpidas». Rogelio se volvió hacia la multitud del restaurante, abriendo los brazos como un presentador de circo que acaba de demostrar un truco fallido. «¿Lo ven?», dijo a los comensales atónitos. «Es física simple. Huesos débiles, músculos atrofiados. No es crueldad, señores, es realidad. Mi hijo necesita cuidados, no aventuras. Necesita su silla». Se agachó hacia Carlitos, adoptando un tono de voz falsamente compasivo, empalagoso y tóxico. «Venga, campeón. Se acabó el juego. Papá te ayuda. Vamos a la silla y nos vamos a casa. Despediremos a esta mujer y buscaremos una enfermera de verdad, una que sepa su lugar». Rogelio puso sus manos bajo las axilas del niño para levantarlo como a un peso muerto. Esperaba un cuerpo flácido, rendido, lloroso. Esperaba la sumisión habitual.
Pero cuando tiró hacia arriba, encontró resistencia. El niño no estaba flojo, el niño estaba rígido. Tenía las manos pegadas al suelo mármol, los dedos abiertos como garras, anclándose al piso. «No», gruñó Carlitos entre dientes. «No hagas esto más difícil», susurró Rogelio al oído del niño, apretando los dientes. «Levántate y camina a la silla, o te juro que...» «He dicho que no». El grito de Carlitos no fue de niño. Fue un rugido que salió desde las entrañas, desde el lugar donde se guarda el dolor de años de ser mirado como un objeto roto. Con un movimiento brusco, Carlitos sacudió el cuerpo y se soltó de las manos de su padre. El impulso hizo que Rogelio, que estaba en una posición inestable en cuclillas, perdiera el equilibrio y cayera sentado de culo sobre el suelo pulido. El tropiezo final no había sido del niño, había sido del padre. Rogelio quedó sentado en el suelo, con las piernas abiertas de forma ridícula, mirando con incredulidad absoluta cómo su hijo, el lisiado, se negaba a ser rescatado. Desde el otro lado del salón, María, que había contenido el aliento y las ganas de correr a matar al patrón, soltó el aire. No gritó instrucciones, no dijo «levántate». Solo se llevó la mano al corazón y asintió. Sabía que este era el momento en que el niño dejaba de ser un paciente y se convertía en un sobreviviente. Carlitos, aún en el suelo, levantó la cabeza. Tenía la frente sucia de polvo, tenía una lágrima colgando de la nariz, pero sus ojos eran fuego puro. Miró a su padre tirado en el suelo frente a él. «¿Tú quieres que me caiga?», dijo Carlitos jadeando. «Porque si camino, ya no me puedes mandar». La decisión del niño. La frase de Carlitos flotó en el aire, más pesada que cualquier insulto. Rogelio, desde el suelo, sintió el impacto de la verdad como una patada física. Intentó levantarse rápido, recuperar su dignidad, pero el traje italiano resbalaba y sus movimientos eran torpes. Mientras el padre luchaba con su propia vergüenza, el hijo luchaba con la gravedad. Carlitos no pidió ayuda. Puso una pierna adelante, la pierna mala, la que más le dolía. Apoyó la suela del zapato completamente plana sobre el mármol. Apretó los dientes hasta que le dolieron las encías. «¡Ah!», gimió de esfuerzo, empujando el suelo con sus brazos delgados. El restaurante entero contenía la respiración. Nadie comía, nadie hablaba. Los camareros estaban congelados con las bandejas en las manos. Era una batalla bíblica, David contra Goliat, pero Goliat era la propia anatomía y el miedo. Carlitos se impulsó. Su rodilla tembló violentamente, bailando bajo el peso de su cuerpo. Parecía que iba a ceder, que el hueso se iba a partir. «¡Te vas a romper! ¡Para!», gritó Rogelio, poniéndose de pie, intentando intervenir de nuevo. «No lo toque», bramaron 3 clientes al mismo tiempo desde mesas diferentes. La multitud había elegido bando. Rogelio se detuvo, asustado por la hostilidad del público. Carlitos extendió las piernas, bloqueó las rodillas, se enderezó. Se pasó el dorso de la mano por la nariz, limpiándose los mocos y las lágrimas, dejando una mancha oscura en su cara pálida. Se ajustó el saco del smoking con un gesto que imitaba, irónicamente, el gesto arrogante que su padre hacía siempre. Pero en él no era arrogancia, era dignidad. Miró a su padre a los ojos. Ahora que Rogelio estaba de pie, la diferencia de altura era enorme, pero la diferencia moral se había invertido. El niño parecía gigante. «La silla es tuya, papá», dijo Carlitos, señalando el aparato cromado con un desprecio infinito. «Tú la necesitas más que yo». Rogelio abrió la boca, balbuceando. «¿Qué dices? Yo soy tu padre. Yo pagué». «Tú pagaste para que me sentara», dijo Carlitos.
María pagó para que me levantara. El niño metió la mano en el bolsillo de su pequeño pantalón. Sacó algo que tintineó. Era un reloj de oro, un regalo ostentoso que Rogelio le había dado la semana anterior para compensar el no haber estado en su cumpleaños. Carlitos miró el reloj. «Dijiste que esto valía mucho dinero», dijo el niño. «Vale $5,000», respondió Rogelio automáticamente, sin entender qué pasaba. «Es oro macizo». «Pesa mucho», dijo Carlitos. Y con una calma escalofriante abrió la mano. El reloj de oro cayó al suelo. El cristal se rompió con un crujido agudo al impactar contra el mármol. Rogelio miró el reloj roto como si fuera su propio corazón. «¿Qué has hecho?», chilló. «Ya no quiero cosas que pesen», dijo Carlitos. «Quiero caminar ligero». El niño giró la cabeza hacia María. Ella estaba allí, al final del pasillo improvisado entre las mesas, una figura azul y blanca en medio de un mar de trajes oscuros. Lloraba en silencio, con una sonrisa que iluminaba el salón más que las arañas de cristal del techo. Carlitos dio un paso hacia ella. Rogelio dio un paso para bloquearlo de nuevo, cegado por la desesperación de perder el control. «No vas a ir con ella», gruñó Rogelio. «Es una sirvienta, no tiene nada, vive en un cuarto de 3 metros, no tiene futuro. Si vas con ella te desheredo. ¿Me oyes, Carlos? Te quito todo, el dinero, la casa, los juguetes. Te quedarás en la calle con esa muerta de hambre». Carlitos se detuvo. Giró la cabeza lentamente hacia su padre. «Papá», dijo suavemente. «¿Qué?». Rogelio se detuvo, esperando la rendición, esperando que la amenaza del dinero funcionara como siempre funcionaba con sus socios de negocios. «Ella tiene mis piernas», dijo Carlitos, «y tú solo tienes mi silla». El niño se volvió de nuevo hacia María y reanudó la marcha. 1, 2, 3 pasos. El ritmo era constante ahora. Tac, tac, tac. Ya no era el caminar de un niño aprendiendo. Era la marcha de un soldado regresando a casa. Rogelio se quedó allí, parado en medio del restaurante, rodeado de su riqueza, de su reloj roto y de su silla de ruedas vacía de última generación. Extendió una mano hacia la espalda de su hijo, los dedos temblando, queriendo agarrarlo, queriendo traerlo de vuelta a la seguridad de la invalidez. «Carlos», susurró Rogelio, con la voz rota. «Hijo, por favor. Me das miedo. Te vas a caer». Pero nadie lo escuchaba ya. Todos los ojos estaban puestos en el niño que cruzaba el abismo entre la riqueza fría y la pobreza amorosa. Carlitos aceleró el paso. Sus piernas ganaban confianza con cada metro. La distancia se acortaba. María se arrodilló en el suelo, abriendo los brazos tan grandes como el mundo entero, preparándose para recibir el impacto del milagro que ella misma había forjado con sus manos cansadas. El niño empezó a trotar, un trote torpe, desgarbado, hermoso. «¡María!», gritó Carlitos con una alegría que rompió los cristales del protocolo. Rogelio cerró los ojos, incapaz de ver el final de su reinado. El clímax emocional. El espacio entre el niño que corría y la mujer arrodillada se cerró en segundos. Pero para Rogelio, esos segundos fueron horas de tortura. Vio a su hijo moverse con una libertad que él, con todo su dinero, jamás había logrado comprarle. Vio cómo los pies de Carlitos, antes torpes y arrastrados, golpeaban el suelo con una urgencia vital. No era una marcha elegante, era un trote desordenado, con los brazos braceando en el aire, pero era el movimiento más hermoso y destructivo que Rogelio había presenciado jamás. «¡Cuidado!», gritó Rogelio, un último intento patético de ejercer control, de inyectar miedo donde ya solo había coraje. «¡Te vas a matar!». Pero Carlitos no escuchó. Sus ojos estaban fijos en el puerto seguro. María, con el delantal sucio y las rodillas clavadas en el suelo duro, abrió los brazos aún más,
preparándose para el impacto como quien espera una avalancha. El choque fue brutal y tierno a la vez. Carlitos no frenó. Se lanzó contra el pecho de María con toda la velocidad que sus pequeñas piernas le permitieron. El impacto hizo que María se fuera hacia atrás, sentándose de golpe sobre sus talones, soltando un gemido ronco, un «uf», que se escuchó en todo el salón. Pero no lo soltó. Sus brazos se cerraron alrededor del cuerpo pequeño como una trampa de acero, atrapándolo, asegurándolo, fundiéndolo con ella. «¡Te tengo!», gritó María, con la voz ahogada por el llanto y la cara enterrada en el hombro del niño. «¡Te tengo, mi vida! ¡Te tengo!». El niño se aferró al cuello de ella con una fuerza desesperada. Sus dedos pequeños se clavaron en la tela azul del uniforme, arrugándolo, tirando de él como si quisiera meterse dentro de la piel de ella. «¡Caminé, María, caminé!», chillaba Carlitos, su voz quebrándose entre sollozos histéricos de alegría. «¡Llegué! ¡Soy un astronauta!». Rogelio se quedó de pie a 3 metros de distancia, con la mano aún extendida hacia el vacío. Sintió un frío repentino en el pecho, un agujero negro donde antes estaba su orgullo. La escena frente a él era un cuadro renacentista de amor puro, y él no estaba en el cuadro. Él era el espectador que había pagado la entrada, pero no entendía la obra. El restaurante estalló. No fue un aplauso educado de ópera, fue una reacción visceral. La mujer de la mesa 3, la que había gritado antes, se puso de pie llorando abiertamente, llevándose una servilleta a la boca. El hombre que había intentado defender a Carlitos golpeó la mesa con el puño en señal de victoria. «¡Bravo!», gritó alguien desde el fondo. Pero en el centro del círculo, el trío, la madre sustituta, el niño milagro y el padre fantasma, vivía su propia realidad. Rogelio dio un paso vacilante hacia ellos. Sus zapatos de suela italiana chirriaron en el suelo, un sonido molesto que hizo que María levantara la vista. Ella no soltó al niño. Al contrario, puso una mano en la nuca de Carlitos, protegiendo su cabeza, y miró a Rogelio con una mezcla de desafío y lástima infinita. «Suéltalo», susurró Rogelio. Su voz salió sin fuerza, sin autoridad. Era la súplica de un mendigo. «Es mi hijo. Déjame abrazarlo». María no se movió. Carlitos tampoco se giró. El niño seguía con la cara escondida en el cuello de la sirvienta, respirando el olor a jabón barato y sudor de trabajo, el único olor que asociaba con la seguridad. «Él no quiere abrazar al banco, don Rogelio», dijo María con suavidad, pero con una crueldad necesaria. «Él quiere abrazar a su mamá». La palabra mamá golpeó a Rogelio como un mazo. «Tú no eres su madre», balbuceó Rogelio, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Tú eres el servicio. Yo te pago. Yo compré esa ropa que llevas». «Usted compró la ropa», respondió María, acariciando el pelo sudado de Carlitos. «Pero no compró lo que hay dentro». Carlitos levantó la cabeza despacio. Tenía la cara roja, manchada de lágrimas y mocos, pero brillaba. Se giró levemente para mirar a su padre. Rogelio esperó, conteniendo el aliento, esperando que el vínculo de sangre fuera más fuerte que el vínculo del cuidado. Esperó que el niño extendiera la mano hacia él. «Papá», dijo Carlitos. «Sí, hijo, aquí estoy». Rogelio dio un paso adelante desesperado, cayendo de rodillas para estar a la altura del niño sin importarle sus pantalones de sastre. «Ven con papá. Vámonos a casa. Te compro otro reloj. Te compro un coche de verdad. Lo que quieras». Carlitos miró a su padre arrodillado. Miró las manos vacías de Rogelio. Esas manos que siempre estaban ocupadas con teléfonos, contratos y volantes de autos deportivos. «Me duelen las piernas, papá», dijo Carlitos. «Lo sé», Rogelio asintió frenéticamente. «Por eso necesitas la silla. Ven, te llevo,
Te cargaré. Papá te carga. Rogelio extendió los brazos para tomar al niño. Carlitos negó con la cabeza y se volvió a acurrucar contra el pecho de María. No quiero que me cargues, murmuró el niño contra el uniforme. Quiero que María me cure. Ella tiene manos mágicas. Las tuyas están frías. Rogelio se quedó paralizado, con los brazos abiertos en el aire, rechazado de la forma más absoluta y definitiva posible. Las tuyas están frías. La frase lo atravesó. Miró sus propias manos. Eran perfectas, cuidadas, sin callos. Manos que firmaban cheques, manos que nunca habían masajeado una pierna atrófica durante 3 horas en la madrugada, manos inútiles para amar. El gerente del restaurante se acercó con cautela, sosteniendo un vaso de agua, pero se detuvo al ver la expresión en el rostro del millonario. Era la cara de un hombre que ve cómo su mansión se quema con él adentro. María, viendo que el niño temblaba por el esfuerzo físico posterior a la adrenalina, empezó a masajearle las pantorrillas ahí mismo, en el suelo del restaurante. Sus movimientos eran expertos, rápidos, rítmicos. «Respira, mi amor», le susurraba. «Inhala, exhala. El dolor es bueno. El dolor significa que los músculos están despiertos. ¿Sientes el calor?» «Sí», suspiraba Carlitos, cerrando los ojos, ignorando completamente la presencia de su padre a 1 metro de distancia. Rogelio observó la escena. Vio la intimidad, vio la técnica, vio cómo María sabía exactamente qué punto presionar para aliviar el calambre. Se dio cuenta con un horror creciente de que él no sabía nada de la anatomía de su hijo. No sabía dónde le dolía, no sabía qué le aliviaba. Era un extraño rico que pagaba las cuentas. La gente alrededor empezó a murmurar. Los comentarios llegaban a los oídos de Rogelio como aguijones. «Pobre niño, menos mal que tiene a la niñera. ¿Viste cómo el padre lo empujó? El dinero no compra el cariño, mira eso». Rogelio sintió que el aire se le escapaba. La vergüenza pública era insoportable, pero el dolor privado era peor. Se levantó tambaleándose como un borracho. Necesitaba huir, necesitaba esconderse, o necesitaba destruir algo. Miró a su alrededor buscando un punto de apoyo, algo familiar, y sus ojos se posaron en lo único que le pertenecía en esa sala: la silla de ruedas. La quiebra del ego. La silla de ruedas estaba allí, a unos 5 metros, solitaria, brillante, obscenamente tecnológica. Era una silla de fibra de carbono, ultraligera, importada de Alemania. Rogelio recordaba el día que la compró. Había sentido orgullo. Lo mejor para mi hijo, había pensado. Ahora, al verla vacía bajo la luz de los candelabros, la silla parecía un trono de tortura. Parecía un ataúd con ruedas. Rogelio caminó hacia ella. Se movía como un sonámbulo. La gente se apartó a su paso, no por respeto, sino por miedo a la energía oscura y quebrada que emanaba. Llegó frente a la silla, puso una mano sobre el respaldo de cuero negro. El cuero estaba frío. $12,000, susurró Rogelio para sí mismo. Su voz era un hilo roto. $12,000 para que no caminaras. La realización cayó sobre él como una losa de concreto. No había comprado la silla para ayudar a Carlitos. La había comprado para silenciar el problema. Una silla era fácil. Un niño en silla se queda donde lo pones. Un niño en silla no corre, no se cae, no molesta en las reuniones, no exige tiempo físico. La silla era su sustituto. Rogelio apretó el puño sobre el respaldo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¡Maldita sea!», gritó de repente y con un movimiento violento pateó la silla. La silla de ruedas salió disparada, rodando descontrolada hasta chocar contra una columna con un estruendo metálico que hizo saltar a todos los presentes. Una rueda quedó girando en el aire, un zumbido acusador en el silencio sepulcral. «¡Shh!»,
Rogelio se llevó las manos a la cabeza, agarrándose el pelo, jalándolo con rabia. «¡Soy un inútil!», gritó al techo del restaurante sin importarle ya quién miraba. «Soy una basura». El gran empresario, el hombre de hierro, se derrumbó. Sus piernas, sanas y fuertes, cedieron bajo el peso de su conciencia. Cayó de rodillas en el suelo golpeándose con fuerza, pero no sintió el dolor físico. «Yo le dije que no podía», sollozó Rogelio, golpeando el suelo con el puño cerrado. «¡Bang! ¡Bang! Yo le dije que era un lisiado. Yo le corté las alas». El llanto de Rogelio era feo. No era un llanto cinematográfico. Era un aullido ronco, lleno de mocos y saliva, el sonido de un animal que se da cuenta de que se ha estado comiendo su propia cola. Desde su posición en el suelo, abrazada al niño, María levantó la vista. Vio al patrón destruido. Vio al hombre arrogante reducido a un niño asustado. Carlitos también lo miró. El niño dejó de recibir el masaje y se enderezó, mirando a su padre con curiosidad. Nunca había visto a papá llorar. Papá era de piedra. «¿Papá está roto?», preguntó Carlitos. María miró a Rogelio, luego miró al niño. «Sí, mi amor», dijo María suavemente. «Se le rompió el corazón, y eso duele más que las piernas». Rogelio, arrodillado a unos metros, levantó la cara bañada en lágrimas. El rímel de su estatus se había corrido. Miró a María a través de la niebla de su llanto. Ya no la veía como a una enemiga, la veía como a un gigante. Ella había hecho lo que él, con todos sus millones, no había tenido el valor de hacer: creer. «Perdóname», graznó Rogelio. La palabra le raspó la garganta. Nunca la había usado en su vida adulta. Se arrastró sobre sus rodillas. No se levantó para caminar hacia ellos. Se arrastró. Arrastró su traje de $3,000 por el suelo sucio, humillándose voluntariamente, bajando al nivel del suelo, al nivel de los juegos, al nivel de la verdad. «María», suplicó Rogelio, extendiendo una mano temblorosa hacia ella, pero sin atreverse a tocarla. «No me dejes solo. No te lleves a mi hijo. Soy un estúpido. Soy un ciego». Llegó hasta donde estaban ellos. Quedó frente a los zapatos de charol de Carlitos y las rodillas de María. Bajó la cabeza hasta tocar el suelo con la frente, en una postura de sumisión total. «Enséñame», sollozó Rogelio contra el mármol. «Por favor, María, enséñame a ser padre. No sé cómo hacerlo, solo sé firmar cheques. Enséñame a jugar al astronauta». El silencio en el restaurante era denso, casi sagrado. Nadie se atrevía a respirar. Estaban presenciando la muerte de un ego y el nacimiento de un hombre. Carlitos miró a la mujer que lo sostenía. «¿Mamá?», preguntó el niño buscando permiso. «¿Puedo tocarlo?». María, con los ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente. «Él te necesita ahora, Carlitos. Él es el que no puede caminar». Carlitos se soltó suavemente del abrazo de María. Se sostuvo sobre sus piernas temblorosas. Dio un paso pequeño hacia la figura postrada de su padre. El niño puso su mano pequeña sobre la cabeza de Rogelio, sobre el pelo engominado y caro. «Arriba, papá», dijo Carlitos con voz firme. «Yo te ayudo. Es fácil. Talón, punta». Rogelio levantó la cabeza al sentir el tacto de su hijo. Vio la mano pequeña ofreciéndole ayuda. Vio la inversión de roles. El lisiado estaba levantando al fuerte. Rogelio agarró la mano de su hijo, no con fuerza, sino con una delicadeza reverencial, como si estuviera tocando cristal sagrado. Besó los nudillos del niño, mojándolos con sus lágrimas. «Talón, punta», repitió Rogelio riendo y llorando al mismo tiempo, una risa de loco redimido. «Talón, punta». María se inclinó hacia adelante. No se quedó fuera. Puso su mano, la mano áspera de trabajadora, sobre el hombro de Rogelio. «Levántese, don Rogelio», dijo ella, y su tono ya no era de sirvienta, era de igual.
Tenemos trabajo que hacer. Las piernas de Carlitos necesitan un padre, no una alfombra. Rogelio asintió, sorbiendo los mocos. Sí, sí. Se limpió la cara con la manga del saco, arruinando la tela para siempre, y no le importó. Voy a aprender, lo juro. Voy a tirar esa maldita silla al río. Se puso de pie, tambaleándose, apoyándose en el hombro de María y en la mano de Carlitos. Los tres formaron un triángulo extraño y perfecto en medio del restaurante de lujo. Un millonario deshecho, una sirvienta reina y un niño astronauta. ¿Nos vamos?, preguntó Carlitos, mirando la puerta. Rogelio miró a los comensales que los observaban. Ya no le importaba el «¿qué dirán?». Se sentía ligero, se sentía pobre de ego y rico de verdad. «Nos vamos», dijo Rogelio. «Pero no al coche», miró a María. «¿Crees que lleguemos caminando al parque de la esquina?». María sonrió, una sonrisa que prometía un futuro diferente. «Si vamos despacio, patrón, llegamos a la luna». La redención y justicia. El trío avanzó hacia la salida del restaurante. No era una marcha rápida. Era un proceso lento, rítmico y doloroso. Carlitos iba en el medio, sus pequeñas manos aferradas a la mano izquierda de María y a la mano derecha de Rogelio. Cada paso era una victoria, pero también un recordatorio de la fragilidad del momento. Los comensales, que minutos antes habían sido jueces severos o espectadores morbosos, ahora se apartaban en silencio. Algunos se ponían de pie. Había una reverencia extraña en el aire, el respeto que se le otorga a los supervivientes de una catástrofe. Rogelio caminaba con la cabeza alta, pero no con la altivez de antes. Su rostro estaba hinchado por el llanto, su corbata colgaba deshecha y su traje de diseñador tenía manchas de polvo en las rodillas. Nunca se había visto tan desaliñado y, sin embargo, nunca se había visto tan hombre. «Señor, señor Rogelio». La voz chillona del gerente rompió el trance. El hombre corría detrás de ellos, empujando la silla de ruedas de fibra de carbono, que había rescatado de la columna contra la que Rogelio la había estrellado. Una de las ruedas pequeñas delanteras estaba torcida y vibraba frenéticamente contra el piso. «¡Se olvidan esto!», dijo el gerente jadeando, bloqueando el paso del grupo en la puerta de cristal. «¡La silla! Cuesta una fortuna, no pueden dejarla aquí». Rogelio se detuvo. Carlitos también frenó, mirando el aparato con un miedo instintivo. Era su jaula, la jaula que brillaba. Rogelio soltó suavemente la mano de su hijo para encarar al gerente. Miró la silla, luego miró al hombre. «No la olvidamos», dijo Rogelio. Su voz era tranquila, carente de la furia de antes, pero firme como una roca. «La abandonamos. Pero, señor, tiene una abolladura, pero se puede arreglar», insistió el gerente sin entender nada, preocupado por el inventario y el escándalo. «Si la deja aquí, tendré que cobrarle el almacenamiento o enviársela». Rogelio metió la mano en el bolsillo interior de su saco, sacó la billetera de cuero negro, extrajo un fajo de billetes, ni siquiera los contó, y los metió en el bolsillo de la camisa del gerente con un movimiento brusco. «Dónela», dijo Rogelio, «o quémela, me da igual, pero si esa cosa vuelve a cruzar la puerta de mi casa, compro este edificio solo para demolerlo. ¿Entendido?». El gerente tragó saliva, tocando el bulto de billetes en su pecho. «Entendido, señor». Rogelio se giró hacia su hijo. Carlitos lo miraba con los ojos muy abiertos. «¿De verdad, papá?», preguntó el niño. «Ya no la necesito». Rogelio se agachó una vez más. Le limpió una mancha de suciedad en la mejilla al niño con su propio pulgar. «Tus piernas se cansarán, campeón», dijo Rogelio. «Te dolerán, y cuando eso pase, yo te cargaré, o María te cargará. Pero esa silla no te volverá a tocar el culo en la vida. Es una promesa de caballero». Carlitos sonrió, mostrando los dientes, una sonrisa que iluminó el vestíbulo.
Promesa de astronauta, corrigió el niño. Promesa de astronauta, repitió Rogelio, sellando el pacto. Empujaron las puertas de cristal y salieron a la calle. El aire de la tarde los golpeó. El sol estaba bajando, pintando la ciudad de un naranja cálido. El ruido del tráfico, las bocinas, la gente caminando, todo parecía nuevo. Para Carlitos, que siempre veía el mundo desde la altura de una cintura, estar de pie en la acera, sintiendo el viento en la cara a su propia altura, era una aventura. Una limusina negra, inmensa y brillante, estaba aparcada justo enfrente, en la zona de carga. Sebastián, el chofer de toda la vida, un hombre mayor y serio, estaba apoyado en el capó revisando su teléfono. Al ver salir a su jefe, guardó el móvil y corrió a abrir la puerta trasera. ¡Don Rogelio! Sebastián se detuvo en seco al ver el estado de su patrón y, sobre todo, al ver al niño de pie. Señor, ¿qué pasó? Necesitan ir al hospital. ¿Dónde está la silla del niño? Sebastián miró a María con desconfianza, notando que ella sostenía la mano del patrón. Su entrenamiento le decía que debía intervenir, que el servicio no toca a los dueños, pero la energía del grupo lo detuvo. Rogelio miró el coche. Ese coche blindado, insonorizado, climatizado. El coche donde había pasado horas ignorando a su hijo mientras hablaba de negocios por teléfono. «Cierra la puerta, Sebastián», dijo Rogelio. «Señor», el chofer parpadeó. «Tenemos la reserva para la sesión de fotos en 20 minutos. El fotógrafo está esperando. La revista...» «Cancela la sesión», ordenó Rogelio. «Cancela la revista, cancela la reunión de mañana y la cena con los inversores japoneses. Pero, señor, los japoneses, es el contrato del año...» Sebastián estaba entrando en pánico. «Diles que mi hijo aprendió a caminar hoy», dijo Rogelio, mirando a Carlitos con un orgullo que casi le dolía en el pecho. «Diles que eso es más importante que sus malditos yenes, y si no lo entienden, no quiero hacer negocios con ellos». Sebastián se quedó con la boca abierta. Nunca, en 20 años de servicio, había escuchado a Rogelio cancelar un negocio por nada, mucho menos por la familia. «Entonces, ¿a casa, señor?», preguntó el chofer dubitativo. Rogelio miró a María. Ella estaba respirando hondo, disfrutando del aire libre después de la asfixia del restaurante. «No», dijo Rogelio. «Sebastián, llévate el coche, tómate la tarde libre, vete con tu familia. ¿Y ustedes?», Sebastián miró la calle transitada. «¿Cómo van a volver? No pueden caminar. El niño no puede...» «El niño va a caminar», interrumpió María, hablando por primera vez. Su voz era tranquila, dueña de la situación. «Hasta donde le den las piernas, y luego descansaremos, y luego caminaremos otro poco». Rogelio asintió. «Ya oíste a la jefa, Sebastián. Largo de aquí». El chofer, aún aturdido, asintió. Subió al coche y arrancó, alejándose y llevándose con él el último vestigio de la vida antigua y rígida. Se quedaron los tres solos en la acera. La gente pasaba rápido, ignorando el drama silencioso que se vivía en esa esquina. Rogelio se giró hacia María. Ahora que la adrenalina bajaba, la realidad de lo que había hecho, de cómo la había tratado, le cayó encima. La vergüenza le quemó la cara. «María», empezó Rogelio. Le costaba mirarla a los ojos. Miró sus propios zapatos. «Lo que dije adentro, lo que hice, no tengo perdón. Fui un animal. Fui peor que un animal». María no le respondió enseguida. Se quitó el delantal blanco, que estaba sucio de rodar por el suelo, lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolso. Ese gesto marcó el fin de su turno, el fin de su rol de sirvienta sumisa. «Usted tenía miedo, don Rogelio», dijo ella finalmente. «El miedo nos hace monstruos. Yo también tuve miedo muchas noches cuando Carlitos gritaba de dolor y yo no sabía si lo que hacía estaba bien o si lo estaba rompiendo más. Pero tú no te rendiste»,
dijo Rogelio levantando la vista. Y yo lo descarté. Pagué para que otros lo cuidaran porque no tenía el valor de verlo sufrir. Rogelio se acercó un paso a ella. «Estás despedida», dijo de repente. Carlitos, que estaba distraído mirando una paloma, giró la cabeza bruscamente. «¡No!», gritó el niño. «¡Papá, no!». María no se inmutó. Mantuvo la mirada fija en Rogelio, esperando. Sabía que ese hombre ya no era el mismo que había entrado al restaurante. «Estás despedida como empleada doméstica», continuó Rogelio, su voz temblando ligeramente. «No quiero que vuelvas a limpiar un inodoro en mi casa. No quiero que uses esos guantes amarillos nunca más. Tus manos no son para la basura». Rogelio tomó la mano derecha de María, la mano áspera, fuerte, desnuda. «Te contrato de nuevo, pero no como sirvienta». «¿Entonces de qué?», preguntó María con una ceja levantada, desafiante, pero con un brillo de curiosidad en los ojos. «Como...». Rogelio buscó la palabra. No existía una palabra laboral para lo que ella era. Madre era un título biológico que ella se había ganado en la práctica. Gobernanta sonaba frío. «Te contrato como la autoridad máxima de Carlos. Tú decides qué come, tú decides a qué hora duerme, tú decides si va al médico o si va al parque. Y yo seré tu asistente». Rogelio apretó la mano de ella. «Quiero que me enseñes lo que está en ese cuaderno, María. Quiero leer cada página. Quiero aprender a hacer los masajes. Quiero recuperar el tiempo perdido. Te pagaré el triple. Te daré seguro, vacaciones, lo que quieras. Pero por favor, no te vayas. Enséñanos a ser una familia». María miró al hombre poderoso que le estaba pidiendo ayuda. Vio la sinceridad en su desesperación. Luego miró a Carlitos, que esperaba la respuesta conteniendo el aliento. María sonrió. Fue una sonrisa amplia, radiante, que le quitó 10 años de encima. «El sueldo lo discutiremos luego, patrón», dijo ella. «Pero le advierto una cosa. Yo soy muy exigente. Si usted se salta una sesión de juego de astronauta, lo despido yo a usted». Rogelio soltó una carcajada, una risa real, liberadora. «Trato hecho». Carlitos aplaudió saltando sobre sus pies inestables. «Bien», gritó. «Ahora vamos a la luna». «A la luna», asintió Rogelio. Se quitaron las formalidades. Rogelio se quitó el saco del traje y lo colgó al hombro, aflojándose la corbata hasta quitársela y guardarla en el bolsillo. Se arremangó la camisa blanca. María se soltó el pelo, dejando que la melena oscura cayera sobre sus hombros, ocultando la severidad del uniforme. «¿Hacia dónde?», preguntó Rogelio. Carlitos señaló el parque que se veía al final de la avenida, una mancha verde entre el gris del concreto. «Allá, hay pasto». Empezaron a caminar. No fue una caminata fácil. Carlitos se tropezó a los 10 metros. Sus piernas se enredaron y casi cae de bruces. Rogelio reaccionó por instinto, lanzando las manos para agarrarlo, con el pánico brillando en sus ojos por un segundo. «¡Cuidado!», exclamó, pero María le puso una mano en el pecho a Rogelio, deteniéndolo. «Espere», susurró ella. «Déjelo». Carlitos no cayó del todo. Puso las manos en el suelo, se impulsó, gruñó un poco y recuperó la verticalidad por sí mismo. Se sacudió los pantalones y miró a su padre. «Estoy bien», dijo el niño. «Solo fue un bache». Rogelio respiró hondo, tragándose su miedo protector. «Bien hecho, hijo», dijo, y esta vez lo dijo de verdad. «Bien recuperado». Siguieron avanzando. La gente los miraba. Veían a un millonario despeinado, una sirvienta que caminaba como una reina y un niño que marchaba como un soldado borracho de felicidad. Llegaron al parque. El sol ya casi se ponía. El césped estaba dorado por la luz del atardecer. Carlitos se soltó de las manos de los adultos al ver la extensión verde. «¡Suelo blando!», gritó, y echó a correr. Fue una carrera torpe, lenta, llena de zigzags. Una pierna se arrastraba un poco más que la otra.
Los brazos iban descontrolados. Para un médico, era una marcha patológica. Para Rogelio, era la danza más perfecta que había visto en su vida. El niño corrió 10 metros y se dejó caer en el pasto, rodando sobre sí mismo, riendo a carcajadas, ensuciando el smoking de miles de dólares con tierra y hierba. Rogelio se quedó parado en el borde del camino pavimentado, mirando. Sintió una mano en su hombro. Era María. «Vaya», le dijo ella. «Vaya a ensuciarse usted también». Rogelio la miró, sonrió y corrió. El millonario corrió por el pasto sintiendo la tierra bajo sus zapatos caros. Se lanzó al suelo junto a su hijo, rodando en la hierba, abrazándolo, haciéndole cosquillas. «Te atrapé», gritó Rogelio. «El monstruo del espacio te atrapó». «No, soy el capitán Carlitos», reía el niño pataleando con fuerza, con esas piernas que ahora tenían vida. «Tengo súper fuerza en las piernas». María se quedó de pie observándolos. Sacó el cuaderno viejo de su bolsillo, buscó un bolígrafo, abrió una página nueva. Escribió: «Día 1 de la nueva vida. El patrón tiene manchas de pasto en la camisa». Carlitos corrió 10 metros sin caerse. La silla se quedó atrás. «Hoy no hubo dolor. Hoy hubo una familia». Cerró el cuaderno, se lo guardó contra el pecho y caminó hacia ellos para unirse al juego, mientras el sol se ponía cerrando el día en que un niño lisiado enseñó a su padre a caminar. Fin.